Tiene la palabra el señor diputado Gilberto Arnoldo Campos Cruz, hasta por 11 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, pueblo de Costa Rica. Finaliza una era de obcecación ideológica, de intervencionismo estatal apabullante, de gasto público descontrolado y de escándalos por inoperancia, falta de conocimiento, carencia de equipo y corrupción. Llega a su fin el periodo presidencial de Carlos Alvarado, de inexistente empatía con las necesidades de un pueblo que hoy está peor, que paga más por lo que come y usa, que vive en una rampante inseguridad y con menos libertades. Su país de maravillas sucumbe al costo de vida que hoy representa una pesada carga en los hombros de la ciudadanía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, hoy la canasta básica de alimentos alcanza su mayor costo de la última década. Entre febrero de 2021 y febrero de 2022, el precio de la canasta básica alimentaria mensual aumentó en 3.347 colones por persona. Hoy, hacerle frente a la adquisición de sus productos de la canasta básica le implica a cada costarricense un gasto mensual de 51.324 colones, 12.000 colones más que en el 2011, según el INEC. El presidente Carlos Alvarado publicita en grandes planas los esfuerzos de su gobierno por abolir los combustibles fósiles. Eso está muy bien. Lo malo es que su administración no se haya empleado a fondo de igual forma para acabar con el insensato y doloroso monopolio de Recope. Una refinadora que no refina una gota de combustible le genera grandes pérdidas a las familias y a las empresas y encarece todos los costos de la cadena productiva del país. Los costarricenses no deberían estar obligados a pagar un solo colón por una función que el Estado dejó de hacer. Este gobierno se negó a hacer el necesario replanteamiento de la estructura del mercado de combustibles en Costa Rica, desde la apertura del monopolio hasta incrementar la competencia en las etapas de distribución. Las demás fuentes alternativas de energía, excepto la eléctrica, no tuvieron un trato equitativo durante el gobierno que termina. El hidrógeno, la energía solar, la eólica, la generación distribuida se quedaron rezagadas. En el informe de labores del presidente Alvarado no hay una sola alusión al costo de vida que enfrenta el país y que se ha agravado por prácticas monopolísticas y proteccionistas fomentadas por el Partido Acción Ciudadana a contrapelo de las recomendaciones que ha hecho la OCDE. Basta con recordar cómo su gobierno echó para atrás con la eliminación del decreto para fijar el precio del arroz en perjuicio de los consumidores, que quedaron a merced de un pacto proteccionista rubricado clandestinamente un domingo por la noche en agosto de 2020. Basta con observar las consecuencias que le trajo al país la obstinada prohibición a la importación de aguacate Hass desde México, que inició en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se mantuvo durante toda la actual administración, provocando un aumento en el precio de ese producto de más del 87% en tan solo el primer año de bloqueo, según la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos. Todos los costarricenses ahora tendremos que pagar vía impuestos los costos de la defensa del país ante la Organización Mundial del Comercio. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior, esos costos rondarían los $600.000. Debido a los delirios ideológicos del PAC, hoy en el país se consume aguacate de menor calidad, la industria restaurantera y hotelera paga más por un producto peor y las familias se frustran al tener que desembolsar más dinero por aguacates que se pudren apenas horas después de haberlos comprado. En síntesis, acaba una administración que ha gobernado de espaldas al pueblo y en beneficio de pocos y exclusivos sectores que han consentido en detrimento de la mayoría de la población, a la que sí espió desde la OPAT sin ningún pudor. No se nos olvida, señor presidente, que su afán por obtener datos sensibles de la población llegó al colmo de tratar de obtenerlos a través de los niños inocentes, valiéndose de las pruebas Faro el año pasado, algo que usted cayó en su informe de labores. El país de las maravillas, en el que habita el presidente, tampoco sobrevive a la realidad que vivimos cada día en materia de desempleo y falta de oportunidades para emprender nuevos negocios. Para el presidente, buena parte de las razones por las que el desempleo no se dio durante su administración son achacables a la pandemia. Lo que no nos dice es que desde mucho antes del inicio de la emergencia sanitaria, ya su gobierno era incapaz de contener el deterioro del mercado laboral. Esa falta de capacidad de su equipo de gobierno provocó que en enero de este año, según la encuesta continua de empleo de INEC, 319,000 personas sufrieran el drama del desempleo, para una tasa del 13.1%.
Se trata de 163.000 mujeres y 155.000 hombres que todos los días conviven con la incertidumbre y la angustia de no tener un trabajo que les permita ofrecerles una vida digna a sus familias. Su partido, presidente Alvarado, hoy desterrado por voluntad popular, jamás produjo una sola medida para generar en la empresa privada costarricense empleos de calidad para los que realmente lo necesitan. Esta administración decidió no hacer ningún sacrificio durante la pandemia. Esa factura la tuvo que pagar la empresa privada, que se sacrificó sin recibir la ayuda oportuna por parte del Estado. El resultado es la pérdida de cientos de miles de empleos y el cierre parcial o total de un sinnúmero de empresas que, en muchos casos, terminaron aún más endeudadas, porque las soluciones que les dio el sistema financiero nacional consistieron en más créditos cuando no podían pagar los que ya tenían. Entre esas verdades incómodas que el presidente omitió en su rendición de cuentas, está que nos hereda un país con una deuda pública que representa cerca del 70% del PIB. De cada colón de ingresos que obtiene el gobierno, más de la mitad va al pago de intereses, según ha reconocido Hacienda. Por más préstamos y buenas intenciones de canje de deuda, nada se resuelve sin el recorte del gasto del Estado y sin reducciones importantes en el presupuesto estatal, como las duplicaciones de gastos, la multiplicación de instituciones que hacen lo mismo y de aquellas instituciones que arrastran déficits. Un reciente informe del Ministerio de Planificación y Política Económica reveló que de las 3 empresas públicas, 3, el ICE, Acueductos, Alcantarillados y Recope, arrastran pérdidas por 155.000 millones de colones, lo cual desnuda la importancia de realizar una reforma del Estado para ahorrarle recursos al pueblo, algo que nunca pasó por la cabeza de quienes nos gobernaron en estos años. A pesar de la aprobación en el 2018 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el 2021 el gobierno presentó un plan de gastos que se tuvo que financiar en un 54%, pues no recortó sus gastos. Usted, presidente Alvarado, se atribuye a haber ordenado las finanzas públicas cuando en realidad su administración cerró el 2019 con el déficit fiscal más abultado en 4 décadas, un 7% del PIB. La seguridad ciudadana es otro de los ámbitos donde usted no le dice al pueblo de Costa Rica toda la verdad. Costa Rica se volvió un gran exportador de droga. El informe del presidente maquilla y esconde la verdadera realidad del tráfico internacional, del gran mercado en el que está inmerso el país por la ausencia de política pública en esa materia. Costa Rica tenía hasta febrero de este año solo un escáner para controlar el ingreso y salida de droga por los puertos. Ese equipo está en la terminal de contenedores de Moín y no operó entre mayo del 2021 y enero de 2022 por desperfectos mecánicos, según reconocieron las propias autoridades aduaneras. ¿Dónde estaban las autoridades de Hacienda mientras se colaban por nuestros puertos cientos de toneladas de cocaína? ¿Por qué el gobierno no resolvió el desperfecto a tiempo y no oyó los ruegos del sector privado? En cuenta la Cámara de Exportadores de Costa Rica, que solicitó ante oídos sordos la implementación de más escáneres. Tampoco nos lo explicó el presidente en su rendición de cuentas. Durante los primeros 4 meses del 2022, ya contamos también, desde otra perspectiva, con 199 homicidios, de acuerdo con la tabla diaria interna de la Fuerza Pública. ¿Dónde ve el presidente Alvarado la disminución de homicidios que señaló? De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial, en el 2018 ocurrieron 585, en el 2019 563, en el 2020 volvieron a aumentar a 570 y en el 2021 588 homicidios. Su administración, presidente, abandonó a los miembros de todos los cuerpos policiales. Basta con ver su propio informe. Su gobierno adquirió 80.000 uniformes para 20.000 policías, es decir, 1 por año para cada oficial. Se compraron 18.000 pares de botas para 20.000 policías, es decir, 0.25 botas por año o un par de botas en los 4 años para cada uno. Y hay 2.000 policías que no recibieron botas durante su gobierno. Es una grosería para nuestros oficiales que el gobierno haya emitido una directriz para que solo permita el cambio de botas cuando la suela de estas se raja, cuando el cuero de la bota se rompe o cuando se despega la suela. Es decir, por desgastes normales por el uso no se les cambia el calzado. Es indigno que el gobierno haya decidido cambiarles las botas a nuestros policías hasta que se les salgan los dedos.
El presidente tampoco nos habló de las 144 delegaciones de la Fuerza Pública, que tienen orden sanitaria de cierre, mientras que son más de 400 las delegaciones que urgen una intervención inmediata, según datos del propio Ministerio de Seguridad. Lo bueno de esta idea que nos narra el presidente Alvarado es que ya se acaba. Lo malo es que el país seguirá sufriendo las consecuencias de la inacción del camino equivocado que muchas veces eligió el PAC. En asuntos tan importantes como la educación pública, la brecha tecnológica, el desorden y la improvisación. Usted se basa en reconocer que el escándalo de presunta corrupción denominado caso Cochinilla pringó a su despacho al involucrar las autoridades judiciales en la investigación a uno de los principales asesores presidenciales. El asunto manchó el desarrollo de la obra pública de su administración y dejó al desnudo la desidia con la que se manejaron las cosas en el CONAVI, una casa presidencial allanada y el celular del presidente decomisado. Contrario a lo que usted, señor presidente, dice, estamos convencidos de que los últimos 8 años